Podemos comparar la gracia con un iceberg. Un iceberg son témpanos de hielo que se ha ido formando en el tiempo en los polos, tanto en el Ártico como en el Antártico, y lo que sobresale de las aguas es simplemente una señal de lo que hay sumergido. Es decir, una quinta parte de lo que se ve es reflejo quinta parte de lo que hay sumergido. Es decir, hay más sumergido que lo que está visible. Ese fue el gran error del contramaestre del barco Titanic, porque se ha comprobado que el que iba maniobrando a la hora del gran siniestro del Titanic no era el capitán, sino era el segundo a bordo. El capitán fue el último que se enteró cuando ya el barco estaba haciendo algo. Entonces, se le achacó a él la responsabilidad del siniestro, que era el capitán, pero él no era el que llevaba en ese momento el mando. Ahora bien, debemos conocer, mis amados hermanos, la excelencia de la gracia. Hemos hablado, considerado un poco sobre la gracia dispensacional, y debo reiterarle a ustedes que es la primera vez en el desarrollo de esta enseñanza en mi persona que enfoco el tema de la gracia. No es que en todos los años no haya hablado de la gracia, sino que enfoque específicamente ese tema. Y es algo que no estaba programado, sino que en un tiempo, en un domingo, ya finalizando el año 2020, en el mes de diciembre, yo venía con un bosquejo sobre lo que íbamos a tratar, porque siempre traigo un bosquejo, siempre tomo apuntes, aunque usted no me ve a veces con hoja en la mano, pero yo tengo mi bosquejo, porque debe ser así, eso lo dice la hermenéutica. Ahora bien, estaba aquí para comenzar el tema y de repente mi jefe, yo tengo un jefe, yo no sé si usted tiene un jefe, pero yo tengo un jefe, y él dispone de mí cuando quiere, porque para eso es el jefe, y no me pide permiso. Entonces, gracias a Dios que no me pide permiso, porque imagínense, dejaría ser el jefe él entonces. Y sentí que me dijo, gracias, Señor, pero yo oré, me dio la palabra, gracias, dice la gracia, tú eres el que manda. No tengo nada, pero vamos a echarle, porque este negocio es de él. Aquí quien está enseñando no es este vaso. No se equivoque usted, ni ojalá que no me equivoque yo. La enseñanza que sale no es mía. Porque yo estoy aquí igual que ustedes, aprendiendo. Aquí no hay ninguno de nosotros, ni sobre la tierra hay nadie que pueda decir que él sabe X o Y de lo que dice la palabra. No. El único que sabe lo que dice la palabra y está en plena capacidad y autorización para revelarla mediante iluminación es aquel que la dio, y no es otro que el Espíritu Santo. ¿Qué soy yo? El más pequeño de todos ustedes, porque soy el que sirve. Ustedes están sentados, yo estoy sirviendo, es decir, yo soy el más chiquito de todos. Y gracias a Dios, porque en su misericordia quiso darme la bendición de la enseñanza. Y estoy compartiendo, dando de gracia lo que por gracia he recibido. Así que no te equivoques, Elohim, de que tú te la sabes toda y que tienes la respuesta, porque cada día me acuesto y me levanto sabiendo menos que el día anterior. Porque cada día entiendo que no es lo que sé, sino lo mucho que me falta por saber. Así que mi amado, aquí estamos para aprender. Todos estamos para aprender. Esta es una palabra de doble filo.
Es una palabra que tiene que cortar primero acá, para luego poderlos cortar a ustedes. Yo espero en el Señor que esta mañana, primer domingo del año 2021, usted venga a exponerse al alcance del bisturí del Espíritu Santo. Porque Él es el único que está capacitado para hacer las inserciones precisas en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que alcancemos un éxito y crezcamos un poco más y avancemos un peldaño en esto del crecimiento y el desarrollo en el proceso del cristiano. El Espíritu Santo nos felicita a todos porque estamos en el mejor lugar. De todos los lugares que hay para comenzar el año 2021, usted comenzó con el pie correcto, poniendo sus pies en la casa del Señor. Y eso quiere decir que el Señor va a premiar esa actitud en su vida y en mi vida. Muy bien, mis amados hermanos, quedamos el domingo pasado sobre Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde nos habla de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vuelvo a decir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vuelvo a decir. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando uno hace un curso de canto, lo que más cuesta es la modulación de la voz. Porque hay gente que se queda asombrada de lo que son capaces cuando desarrollan, ejercitan sus cuerdas vocales. Usted no puede saber si es barítono, soprano u otra expresión musical, a menos que entre en una ejercitación de sus cuerdas vocales. Y entre eso tiene que ir dejando naturalmente que fluya el golpe de voz. Hay una voz que se llama voz de cabeza, estamos hablando de música, y hay otra voz que se llama voz de pecho. La mayoría de nosotros, puede pasar adelante, la mayoría de nosotros ejercitamos la voz de cabeza, nada más, y damos un ejercicio de lo que estamos acostumbrados a hacer mediante conversación, charla, intercambio vocal. Normalmente eso lo hacemos con la cabeza. Pero para efecto del canto, en cualquiera de sus expresiones, necesitas desarrollar la voz de pecho. Es decir, es una voz que tiene que salir impulsada por el aire desde los pulmones y salir disparada mediante la faringe y golpear esos huequitos que tienen las cuerdas vocales como si fuera una flauta para que la voz salga expedita. Pero yo no vine esta mañana, Emanuel, a una clase de música. Claro, pero vamos a cantar en la presencia del Señor. Y tenemos que aprender a hacerlo de tal manera que, según el libro de Revelación, los ángeles se queden callados y extasiados oyendo el cántico de los reyes. Mire, y eso de que los ángeles se callen para que nos oiga a nosotros, eso es bastante que decir. Hay que meterle cabeza a eso, porque ellos fueron creados y desde la eternidad están practicando el cántico al Señor. Bendito. Así que para que ellos se callen, tenemos que mejorar su canto. Miren lo que es Dios. Ahora bien, quedamos en esta parte de los frutos del Espíritu. Y estamos hablando en cuanto a la gracia operacional.
Comenzamos hablando acerca de la gracia dispensacional, que es una gracia celestial, que viene mediante una manifestación de Dios en la persona de Jesucristo, es decir, es una gracia personificada. Ahora, la gracia operacional, haciendo un pequeño resumen, es una gracia manifestada mediante Dios en la persona del Espíritu Santo. Bien, esa gracia operacional se manifiesta de algunas formas. Una de ellas es la gracia impartida. Esta gracia impartida tiene un resultado en nosotros. Actúa mediante la alabanza y esa alabanza nos lleva a la gloria de su gracia. El resultado de esta alabanza es la gloria de su gracia. Ahora, usted y yo tenemos que entender que esto de gloria tiene que ver más allá de lo que es esplendor. Tiene que ver con algo más allá de algo maravilloso, esplendoroso, algo sobrenatural. Tiene que ver con una trascendencia. Es una gracia que llega a nosotros para quedarse. Y no solamente para quedarse en nosotros, sino para producir en nosotros cambios profundos, integrales a eternidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos hechos para ser eternos. ¿Sabías tú que tú tienes algo divino? Yo tengo algo divino. Satanás, con todo lo hermoso que fue creado y que hubo música y tamboriles y flautas, allá en el libro de Ezequiel encuentra usted los detalles de cómo fue la creación de Luzbel, ese ángel estrella resplandeciente, lucero de la mañana. Ese ángel, lucero de la mañana, tuvo muchas cosas, pero no tuvo lo que tú y yo tenemos: el aliento eterno de Dios. Aleluya. ¿Y sabes que eso que tú y yo tenemos, a Satanás le saca la piel? Porque él siempre ha querido ser igual a Dios. Pero los únicos que podemos llegar a ser iguales a Dios somos los hijos de Dios, porque tenemos una identidad cercana a Él, que es de su mismo espíritu. Aleluya. Y eso nos hace similares a Él en muchos aspectos. Ahora bien, hay una confusión en algunas personas en cuanto a los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Anote, dones del Espíritu, plural, y fruto del Espíritu, singular. Porque el fruto del Espíritu es uno. Porque el Espíritu es Uno. Porque Dios es Uno. Porque la fe es Uno. Porque la iglesia es Una. y porque nosotros somos uno En Cristo. de manera que siempre estamos hablando de unidad en lo que a factores principales, fundamentales en la obra del Señor son referentes. Ahora, no es lo mismo los dones del Espíritu, que son obsequios, regalos de Dios repartidos según Él cree conveniente para el proyecto que Él tiene para con cada congregación en particular, y que va seleccionando a aquellos a los cuales va a impartir mediante investidura esos dones por ministración, para que lo administren. Oiga bien, como estoy diciendo, ministración para que lo administren. Yo estoy siendo ministrado por el Espíritu Santo y estoy administrando la palabra. ¿Entiende la diferencia? El Espíritu Santo me ministra y yo administro la palabra. Ahora, ustedes cuando reciben la palabra son ministrados mediante administración, pero cuando usted la comparte, usted la administra, no la ministra, la administra. Colocamos acá este gran círculo y luego colocamos este círculo interior.
El círculo exterior, dijimos que tiene que ver, tiene que ver con la gracia dispensacional, y el que colocamos adentro, el interno, dijimos que es la gracia operacional. Dentro de esta gracia operacional, llegamos al punto de los frutos del Espíritu. Vamos a ver si nos da tiempo de hablar sobre estos aspectos, cuerpo, alma y espíritu, y sobre el temperamento, el carácter y la voluntad. Pero por ahora, permítame borrar para que comencemos a partir de los frutos del Espíritu. Tiene la porción en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. ¿Quién la lee? Mas el fruto del Espíritu es amor, Siga. gozo, Ajá. paz, paciencia, benignidad, ¿Qué más? bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, gracias. Vamos a repetirlo todo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a ir llevando cada uno de estos frutos, cada uno de este fruto, el fruto del Espíritu, estas manifestaciones, a una exteriorización de ese fruto. Ahora bien, yo quiero hacer la aclaratoria. Los dones del Espíritu no son generales para todos, son particulares e individuales. ¿Cómo son? Particulares e individuales. Pero el fruto del Espíritu sí tiene que ser en todos y en todo. Porque el fruto del Espíritu es la señal inequívoca de que ha llegado, se ha cumplido en nosotros el ciclo, el proceso, como en la naturaleza, las plantas y los árboles frutales manifiestan que se cumplió su ciclo natural cuando hay una manifestación de fruto. Es el fruto que va a enseñar, que va a mostrar a los demás que realmente en nosotros se ha producido el arrepentimiento, la conversión, y que estamos en un proceso de regeneración. Más que nuestras palabras, van a ser nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras conversaciones, las que le van a mostrar a ellos que nos están observando que realmente en nosotros ha habido una operación de cambio, que ahora actúa en nosotros una nueva naturaleza, y que ahora nosotros ya no vivimos como antes vivíamos, porque ahora en nosotros actúa el poder del Espíritu Santo, y por lo tanto estamos dando manifestación de ese poder mediante el fruto del Espíritu. Amén. Cuando vamos al libro de Génesis, que significa origen, comienzo, principio, Génesis, primer libro de la Biblia, que forma parte del Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros que fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo a Moisés, encontramos que hubo un huerto. ¿Qué hubo? Huerto. Es decir, Dios hizo un lugar especial. ¿Qué hizo? Un lugar especial. Porque iba a colocar en él un ser especial. ¿Y dónde está ese ser especial? Diga conmigo, aquí está. Aquí está. ¿Dónde está ese ser especial? Aquí está. Y de ese lugar especial escogió una tierra especial. Del lugar especial escogió una tierra especial. Y de esa tierra especial Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿qué plantó el Señor en el huerto del Edén? Muchas plantas, árboles de todo tipo. Habían árboles para comer, conocidos y desconocidos por nosotros, pero que eran árboles que estaban allí para alimentación, nutrición y el desguste del paladar de Adán y de su compañera Eva. En
el centro del huerto había un árbol. Yo no sé por qué la gente siempre se va al árbol que estaba no visible, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando usted lee que el primer árbol que estaba visible es el árbol de la vida. Pero cuando por años he preguntado cómo se llama el árbol que estaba en el centro del huerto, todos le dicen que el árbol de la ciencia del bien y del mal. No, ese no era el que estaba más visible. Ese fue el que el diablo hizo que le llamara más la atención a Eva, pero no era el que estaba más visible. El que estaba más visible, el que estaba más papita para que lo tomaran, era el árbol de la vida. Y él tiene su razón de ser, porque Dios siempre ha querido que nosotros vivamos, no que vivamos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, en nosotros, como somos tierra, somos barro, somos parte de un huerto, porque fuimos tomados de ese huerto, persisten dos árboles. ¿Sabía usted que en usted hay dos árboles? Pues sépalo. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, todo árbol produce fruto. Vamos a ver cuáles son los frutos que generalmente abundan en la tierra y que son consecuencia de esa madurez del árbol de la ciencia del bien y del mal que hay en todo hombre y mujer que no ha sido alcanzado en el plan y esperanza de salvación por Jesucristo. Vamos a ese mismo libro de Gálatas. Vamos a leer los versículos anteriores. Los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fruto tiene varias manifestaciones que son muy visibles. Vamos a oír. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Quite la palabra carne y coloque ahí árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué más? Que son adulterio. Repita. Adulterio. No, la congregación repita. Adulterio. Siga. Fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya lo habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay por ahí más visible? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque usted ve esas manifestaciones cada día y de vez en cuando son noticias, se hace manifiesta, voz populi. Ustedes conocen en su comarca, en sus vecinos borrachos, hay parejas que viven en situación irregular, hay una cantidad de procesos que vienen a consecuencia de que están produciendo lo que han sembrado y lo que han permitido que sea sembrado en ellos. Ok, pero también cuando venimos al Señor se produce en nosotros el sembradío de una semilla. ¿Cuántos tienen esta semilla? Levanten su semilla. Amén. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó allá, cayó acá, cayó allá, pero parte cayó en buena tierra. ¿Dónde está la buena tierra? Amén. A ver, la tierra que se mueve se pone de pie. Amén. La tierra que se mueve, que tiene piecitos, se pone de pie. El barro formado se pone de pie y levanta la semilla. Tome asiento. Entonces, esa semilla cayó en nosotros, cayó en mí, cayó en usted, cayó en buena tierra. Diga, buena tierra. ¡Ah, qué bueno! Somos buena tierra. Por eso es que entre tantas millones de personas hay tanto desierto, hay tanta tierra estéril, no es tierra buena para sembrar, pero gracias a Dios por Jesucristo y su Espíritu Santo, que su palabra cayó en mí, cayó en ti, para producir fruto, fruto para honra y gloria de su nombre. Aleluya. El árbol de vida también produce fruto.
Y aquí están las 9 manifestaciones de ese fruto. Ahora, yo quiero que usted entienda lo siguiente. El amor va a dar en nosotros sensibilidad. El gozo va a producir fortaleza. La paz, vamos a obtener la serenidad. La paciencia nos ayuda a aguardar. La benignidad va a producir en nosotros compasión. La bondad nos va a llevar a hacer el bien. La fe nos va a dar certeza. La mansedumbre nos va a ayudar a soportar. Y la templanza nos va a dar consistencia. Anote, porque en todo esto hay un mensaje. Ya lo vamos a ver. Repita conmigo. El amor nos lleva a ser sensibles. El gozo manifiesta fortaleza. La paz nos ayuda a ser serenos. La paciencia nos lleva a aguardar. La benignidad trae compasión. La bondad nos ayuda a hacer el bien. La fe manifiesta certeza. La mansedumbre nos lleva a soportar. Y la templanza nos hace consistentes. Ahora, añada cada una de estos ingredientes para que sepa cuál es la consecuencia o resultado de que haya en nosotros y que debe haber en nosotros no uno, sino las 9 manifestaciones del fruto. Ese fruto debe manifestarse de acuerdo a las circunstancias en el momento oportuno que se requiera, no solamente para ti, sino para que otros extiendan la mano y alcancen en ti el sabor adecuado para hallar en ti consuelo y respuesta a su necesidad. Amén. Ahora el mensaje es este. Cuando somos sensibles, aguardamos, compasivos para hacer el bien, serenamente soportamos y sobrellevamos, fortalecidos en seguridad, con plena certeza. Entonces aquí tenemos fortaleza. Cuando somos sensibles, aguardamos, compasivos y sobrellevamos o soportamos, fortalecidos con plena seguridad, consistencia, en plena certeza. Y mediante este acróstico hemos conjugado y puesto a disposición de todos los demás las 9 manifestaciones del fruto. Pero todo parte de que tenemos que sensibilizarnos a la operatividad del Espíritu Santo en nosotros, para que en consecuencia todo lo demás vaya en su proceso de manifestación. Muy bien, pasamos a otra cosa. Hay una confusión en cuanto a el alma y el espíritu. En otras oportunidades lo hemos explicado y vamos a hoy, sin redundar mucho, a tratar de explicar un poco sobre el alma y el espíritu, y también explicar un poco, si el tiempo no lo permite, sobre el carácter y el temperamento. Con estas dos cosas, el carácter y el temperamento y el alma y el espíritu, siempre ha habido una discrepancia o matriz de opinión. Hay los que creen, afirman y enseñan que el alma y el espíritu es una misma cosa. Ciertamente, en algunas porciones de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se utilizan ambos términos para referirse a uno u otro. Pero usted, mediante el contexto, si es acucioso, analítico, va a establecer a qué realmente se está refiriendo el Espíritu Santo en ese momento,
si es el alma o el espíritu. Pero hay versículos en la palabra de Dios donde establecen una clara diferencia entre el alma y el espíritu. De tal manera que hay dos escuelas. Hay los que enseñan que el hombre es una dicotomía, es decir, que el hombre es cuerpo, alma, espíritu, y los de la escuela que enseñan que el hombre es una tricotomía, es decir, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Yo soy de la segunda escuela. Yo creo que el alma y el espíritu no es lo mismo. Vamos a explicar por qué. Primero, porque la Biblia establece que no es lo mismo. Porque hay dos versiones que hablan muy bien acerca de esto del alma y del espíritu. Ya lo vamos a buscar. Una está en Tesalonicenses y la otra está en Hebreos. Vamos a establecer aquí mediante un cuadro sencillo para nuestra comprensión visual y auditiva de una forma expedita y sin mucha teología, esto de la tricotomía del ser humano. Escriba modelo humano. Aquí vamos a continuar con nuestra figura del círculo. Vamos a hacer una disección, 3 pedazos de torta, que agarra el pedazo que más les guste. Y aquí vamos a escribir en la parte inferior la palabra cuerpo. Aquí vamos a escribir la palabra espíritu con E minúscula. Siempre que en la Biblia aparezca la palabra espíritu con E mayúscula, se refiere a una persona. ¿A qué persona? Espíritu Santo. Y cuando está escrito con E minúscula, se refiere a 3 cosas diferentes que no es la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Se puede referir al espíritu del hombre, al espíritu de las situaciones o circunstancias que nos rodean, y también se refiere a los espíritus demoníacos, con E minúscula. Y acá escribimos la palabra alma. Ahora aquí colocamos la cita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Usted lo va a buscar en su Biblia. Y Hebreos, capítulo 4, versículo 12. También lo va a buscar en su Biblia. Anote esas citas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos con la primera cita. ¿Quién se atreve? Ok. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes están oyendo y entienden que aquí hay una separación bien marcada y bien definida. Vamos a leerlo todo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. En primer lugar, aquí tenemos una definición de jerarquía o categoría. Lo más importante de primero y lo subsecuente después. No es el cuerpo lo más importante. Naturalmente, razonablemente, es el espíritu el que es eterno. El espíritu es eterno. Y el espíritu no es eterno porque es eterno en sí mismo, sino porque ha sido dado del eterno. Aleluya. Él no tiene eternidad por sí mismo, no la adquirió por disposición de creación, no le ha sido dado por facultad soberana en su formación, sino que Él desde el principio siempre ha tenido esa facultad
que viene dada de alguien que la tenía y nos la otorgó. ¿Entendemos eso? Amén. Entonces, tenemos de Dios, tenemos su esencia, repita conmigo, Su esencia. lo cual en sí mismo hace del ser humano sea eterno, puesto que el espíritu que tenemos no es nuestro, sino nos ha sido dado por el mismo Dios. Aleluya. Y Él siempre ha sido, es y será. No tiene principio ni tiene fin. Hablamos del principio como una forma gramatical de referir a un hecho que sucedió en un tiempo, en el principio del verbo. Pero es una forma de decir que antes de todas las cosas, Él era. Pero Él no tuvo principio, no tuvo comienzo, no tuvo origen. Dios es la razón, motivo de todo lo que existe, pero Él mismo no tiene razón ni motivo de existir, porque Él es el origen de todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho es hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y por Él y para Él y en Él subsisten y fueron creadas. Amén. Y por medio de Él permanecen. Amén. Gloria a Dios. Ahora pasamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Oiga, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. muy bien, vamos a dejarlo allí.